Abrí los ojos y allí estaba, en el techo de la habitación. Era un horrible ser grisáceo, sin ojos, sin boca, pero sí con sus cavidades profundas y oscuras, viéndome directamente desde arriba, suspendido del techo como una araña. Misterio. Hola, antes que nada quiero mandar un saludo a todos los que están por escuchar mi relato. Yo soy originaria de Río Verde, San Luis Potosí. Quisiera mantener mi identidad anónima, ya que en la historia se ve implicada mi hermana menor, y yo pienso que ella, y tal vez yo también, poseemos ciertas habilidades o dones para ver más allá de este plano, así que agradecería no se mencionaran nuestros nombres. Esto es algo que nos ha ocurrido a mi familia y a mí desde que tengo memoria, porque estoy segura de que algo nos persigue a donde quiera que vayamos. Nos han pasado tantas cosas paranormales que les contaré algunas de ellas. Desde que yo era una niña, de alrededor de 7 u 8 años, solía ir con mi familia a visitar a mi abuelita a su casa, que está cerca del centro de la ciudad. A veces nos quedábamos a dormir ahí. A mí, como a la mayoría de los niños, me daba mucho miedo la oscuridad. Creo que todos hemos vivido esa sensación de terror al cruzar una parte oscura de alguna casa, sobre todo de niños, y siempre que iba sentía ese miedo en las zonas oscuras de la casa de mi abuela, donde era muy común que en las noches apagaran todas las luces, y si quería ir a la cocina tenía que atravesar un zaguán oscuro. Una noche, antes de dormir, me dieron ganas de ir por un vaso de agua. Sentía miedo de ir porque ya estaba todo apagado, pero tenía mucha sed. Crucé el zaguán y al llegar a la cocina tuve una sensación rara. Algo me decía que no volteara a la ventana del patio. Era como si una voz interna me dijera: no voltees, no voltees. Yo miraba hacia el piso tratando de aguantarme las ganas de voltear, pero a la vez sentía la necesidad de hacerlo, aunque tuviera miedo. Al último no me pude resistir y volteé hacia la ventana. Lo que vi me asustó mucho. En el patio salió como un bulto blanco en forma de persona. Se veía como si una persona se hubiese puesto una sábana blanca encima, pero era transparente. Se podía ver a través de ese bulto y no tenía facciones, solo era así, completamente blanco. Yo me espanté muy feo y en eso el bulto como que se agachó y luego se volvió a levantar para asomarse a través de la ventana. Yo inmediatamente corrí queriendo salir de la cocina. Antes de salir, volví a voltear y vi cómo aquel ser se asomó de nuevo, y al verme, se volvió a agachar. Me dio más miedo aún, y aceleré el paso hasta llegar a mi cama donde estaban mis papás. Llegué casi muerta de miedo y llorando, solo los abracé para sentirme protegida, y esa noche no dormí muy bien por el susto que me llevé. Después de eso, por circunstancias de la vida nos fuimos a vivir a San Luis, y pasaría como un año cuando nació mi hermanita. Cuando ella estaba recién nacida, mis papás decidieron dormirla con ellos en su cama, pero se dieron cuenta de que no cabían, así que mi papá mejor se quedaba en el piso para no incomodar a la bebé. La cama donde dormían la pegaron a la pared para que la niña no se fuera a caer. A un lado de la pared ponían una almohada, luego a la bebé, luego otra almohada, y luego mi mamá en la orilla junto al piso donde se acostaba mi papá, porque ya no cabía. Una noche, estando dormidos, mi papá sintió cómo algo le cayó en la cara, escuchó llanto, y resulta que era mi hermana. Él lo primero que hizo fue reclamarle a mi mamá, diciéndole que por qué le había aventado a mi hermanita. Mi mamá le dijo que ella no hizo nada, que cómo era posible que la niña la brincara a ella para caerle a mi papá. No tenía sentido. Al día siguiente la llevaron a una iglesia para platicarle la situación al sacerdote. Él les comentó que a pesar de lo loco que parezca, era muy común que las brujas se quisieran robar a los recién nacidos, y este pudo haber sido un intento fallido. La solución que les dio es que tenían que bautizarla de inmediato, y así lo hicieron mis papás. Yo no sé si esto sea cierto o no, pero después de bautizarla, estas cosas dejaron de suceder por un tiempo. Después, conforme fuimos creciendo, regresamos a Río Verde y comenzamos a rentar varias casas. Una de las primeras estaba en la calle Frontera, la que divide a Río Verde de Ciudad Fernández. Mi hermana ya había crecido un poco más y para ese momento ya comenzaba a hablar. La primera noche que nos quedamos ahí, yo junté 2 sillones que eran de nuestra sala para dormirme, yo en el grande
y mi hermanita en el chico, ya que todo seguía empacado todavía. Habíamos llegado cansados del viaje y de bajar todas las cosas, así que ahí nos dormimos, y ya como a las 6 de la mañana, cuando comenzaba a amanecer, desperté y vi a mi hermana sentada viendo de espaldas hacia arriba, con los pies cruzados. Yo le pregunté, ¿qué haces despierta? No me contestó, y ella seguía mirando hacia el mismo punto, como viendo a alguien, cuando de repente escuché que mi hermana dijo, ¿y por qué te moriste? ¿Y por qué tienes alas? Lo dijo con su vocecita fina y con la forma de hablar de cualquier niño de entre 2 y 3 años, pero le pude entender perfectamente. Pareciera que ella estaba platicando con alguien, pero no había nadie. Yo inmediatamente me tapé con la cobija hasta la cabeza. Tenía muchísimo miedo y como pude, me volví a dormir. A la mañana siguiente, le pregunté a mi hermana que con quién estaba hablando, pero ella no se acordó nunca, ni hasta la fecha. Después de un tiempo llegamos a vivir a otra casa ahí a la vuelta, en Ciudad Fernández. Recuerdo que era en la calle Guerrero. Era una casa bonita de 2 pisos, y es donde más cosas nos pasaron. Cuando llegamos a vivir ahí, era una zona poco habitada. Las pocas casas que habían eran de terrenos muy grandes, y tenían huertas, y esa casa tenía la suya. Sus dueños eran unas personas que estaban en Estados Unidos, y la quisieron construir al estilo americano. Entrando había una cochera, y tenía un ventanal grande que daba al cuarto donde se quedaba mi hermano. En el primer piso estaba la cocina, la sala, un pequeño baño al fondo, y la puerta que daba al patio. Mi hermano decía que en las noches veía pasar sombras afuera del ventanal. También contaba que en la noche escuchaba que se abría la llave del baño. Las luces se le prendían solas, y al momento de pararse a ver quién estaba en el baño, se daba cuenta que no había nadie. Los perritos que teníamos en el patio se ponían muy inquietos. Le ladraban siempre a algo al fondo del patio, en la oscuridad. Las primeras veces sí salíamos a ver si había algo, pero no encontrábamos nada. Ahí nos dimos cuenta que al parecer no le ladraban a algo de este mundo, y después dejamos de hacerles caso porque nos daba mucho miedo. Sabíamos que algo extraño había en esa casa. Mientras vivíamos ahí, mi hermano tuvo que irse a estudiar a la capital, y mi papá salía a trabajar fuera de la ciudad. Así que en la casa se quedaban mi mamá y mi hermana en un cuarto, y yo sola en otro, ambos en el segundo piso, el cual contaba también con un baño. Yo prefería quedarme dormida con la puerta abierta. En ese momento estudiaba la preparatoria, y en la que iba tenía clases también los sábados. Fue un sábado que tenía que levantarme a las 6 de la mañana para alistarme. Ya casi era la hora. Recuerdo que estaba ya medio despierta antes de que sonara la alarma, aún con los ojos cerrados, pero consciente. Algo llamó mi atención. Comencé a escuchar ruidos en el piso de abajo. Era el sonido de alguien que estaba barriendo. Claramente escuchaba cómo movían las sillas de madera del comedor. A mí se me hizo muy raro por la hora, pero lo único que pensé es que a lo mejor a mi mamá se le quitó el sueño y se puso a barrer. Luego escuché que alguien subía las escaleras que daban al piso donde estábamos nosotras. Era un sonido peculiar porque el piso estaba alfombrado. Yo seguía escuchando los pasos sin tomarle mucha importancia. Se escuchó que quien iba subiendo entró al baño e incluso le bajó a la taza. Después se salió del baño y sus pasos se escuchaban acercándose hacia donde estaba yo, a mi cuarto. En ese momento no sentía miedo porque pensaba que era mi mamá. De repente sentí que me jalaron la cobija, prendieron la luz y me dijeron, «Ya levántate», con una voz de mujer. Yo me encandilé y cerré los ojos. Me volví a tapar y alcancé el interruptor de luz que tenía ahí cerca para volver a apagarla. Tomé mi celular que tenía ahí a mi lado para ver la hora. Recuerdo perfectamente que eran las 5:15 de la madrugada. Y aún pensando que era mi mamá, le dije que me dejara dormir, porque todavía faltaba un rato para levantarme. Ella no me contestó, pero yo me volví a dormir. Ya cuando sonó mi alarma a las 6 me levanté para alistarme, y fui a despedirme de ella. Le dije, «Oye, ¿y qué traías hace rato?» Ella solo me miró con el ceño fruncido, preguntándome que de qué estaba hablando. Yo le dije, «Pues sí,
Hace rato que andabas barriendo, y luego fuiste al baño y me fuiste a prender la luz al cuarto para que me levantara. Mi mamá se sorprendió y me dijo: hija, yo también escuché que estaban barriendo la cocina y también cuando entraron al baño, pero pensé que eras tú. Yo no he salido del cuarto toda la noche. Les juro que después de esa noche duré como un mes durmiéndome en el mismo cuarto de mi mamá. Me espanté mucho y ya no me quería dormir sola. Algo similar le pasó a mi papá. En una ocasión estaba solo en la casa, dormido en el sofá. Estaba cobijado porque hacía mucho frío. Él dice que sintió como alguien de repente le arrebató la cobija de una manera muy fuerte. No le tomó importancia y solo se volvió a cobijar, pero se la volvieron a arrebatar con fuerza casi de inmediato. Ahí sí fue cuando le dio miedo y mejor se salió a la calle. Definitivamente algo estaba jugando con nosotros en esa casa. A veces el ente se portaba un poco violento. A mi mamá le llegó a aventar una almohada que tenía con forma de borreguito mientras dormía. No cabe duda que no estábamos solos. Se notaba que había algo ahí de manera muy evidente. La noche de mi graduación de la prepa, mi hermano fue a recogerme al lugar de la fiesta. Ya era algo tarde. Llegamos a la casa y vimos que mi mamá estaba abrazando a mi hermana pequeña. Yo le pregunté que qué había pasado. Mi mamá me contestó que la niña estaba teniendo pesadillas, pero mi hermanita solo decía algo de una señora, aunque entre su llanto no se la entendía mucho. La calmamos un poco y nos dijo que no fue un sueño, que ella estaba dormida y de repente se sintió rara. Abrió los ojos y se dio cuenta de que una señora la estaba cargando, pero no era como cualquier persona. Dice que era una señora parecida a como te pintan a la Catrina. Tenía vestido negro y sombrero. Mi hermana dice que volteó hacia abajo y que le vio unos zapatos de tacón alto. Del susto pegó un grito y como pudo se impulsó para zafarse de los brazos de la señora. Mi mamá dice que el grito la despertó y cuando volteó pudo ver cuando mi hermana iba cayendo del aire y la alcanzó a agarrar. Lo que se le hizo raro al atraparla fue que pareció que brincó desde el aire y eso no tenía sentido. Con esa experiencia no me cabía duda de que algo también acechaba a mi hermana al igual que a mí. Podría pensar que era la casa donde estábamos, pero no solo nos sucedía ahí. Ese ser o seres macabros nos seguían a donde nos fuéramos, como en la casa de mi abuela, la misma donde de niña había aquel bulto blanco. Ahí mismo volvieron a espantar a mi hermana. No sabemos si sea la misma señora de negro que la cargó aquella noche, pero sin duda, algo feo se le apareció una tarde de visita a la abuela. Mi hermana estaba en el baño, y ya cuando se estaba lavando las manos, así tal cual como en las películas, vio por el espejo la figura de una señora atrás de ella, pero no era un ser de luz ni nada de eso, sino todo lo contrario. Su aspecto era horrible, tenía los ojos como sumidos, el cabello muy largo y maltratado, y la boca cosida. Sin dudarlo, ella salió corriendo despavorida, y cada noche le daba miedo dormirse por pensar que esa señora se le podía aparecer de nuevo. Pero eso no terminó ahí. Como era de costumbre ya para nosotros, nos tuvimos que volver a mudar a un departamento a unos minutos de donde vivíamos, y como cada mudanza, nos llevábamos la esperanza de no volver a ver esas cosas horribles que se nos aparecían en cada casa a la que nos íbamos a vivir. Pero estábamos equivocados. La señora se le seguía apareciendo a mi hermana, sacándole sustos horribles cada vez que la veía, y cuando no la veía le aventaban cosas. Recuerdo que una vez nos contó que estaba en la mesa del comedor haciendo su tarea, y detrás de ella había una mesa chica donde ponía su celular, el cual no lo estaba cargando en ese momento, pero su cargador sí estaba a un lado conectado a la luz. Pero de repente le aventaron su cargador con violencia a donde estaba ella. Mi hermana estaba sola en la casa, no pudo haber sido alguien más. Tan pronto como pudo, tomó su celular y me marcó llorando contándome lo que pasó. Yo traté de calmarla y le marqué a mi mamá para que fuera a la casa a acompañarla. Cuando yo estaba en la casa se movían objetos de la nada o en mi celular se reproducían canciones sin que yo lo estuviera usando. Ya no sabía qué hacer. Al poco tiempo me independicé y me fui a vivir con mi pareja, y llevaba conmigo la misma esperanza de que todo se normalizara. Para mi mala suerte, fue en una de nuestras primeras noches viviendo juntos, cuando ya estábamos acostados y con la luz apagada. Yo estaba boca arriba con los ojos cerrados intentando dormir, cuando de repente tuve esa sensación de que alguien me estaba mirando. Abrí los ojos
Y ahí estaba, en el techo de la habitación. Era un horrible ser grisáceo, sin ojos, sin boca, pero sí con sus cavidades profundas y oscuras, viéndome directamente desde arriba, suspendido del techo como una araña. Yo pegué el grito más fuerte de mi vida, y en cuanto grité, desapareció. Mi pareja se despertó asustado preguntándome que qué había pasado. Yo le expliqué y me dijo que tal vez estaba soñando, pero yo sabía perfectamente que aún estaba despierta. Es difícil aceptar el hecho de que a donde quiera que vaya tendré que lidiar con estos seres, que ni en los sueños me dejan en paz. Gracias por haber escuchado mi historia. Siento que esto no ha terminado ni para mí ni para mi familia. Si alguien tiene alguna sugerencia o nos pudiera orientar sobre qué hacer con esto, se los agradecería mucho. Misterio.